Perfecto. Ahí estamos grabando. Empezamos entonces con la segunda parte de la teórica del primer día del curso. La idea es la siguiente. Vamos a seguir con un modelo mixto. Vamos a ver un ejemplo, que es el que aparece acá. Lo tienen en la primera, tanto en el PDF como en el script de R que vamos a ir abriendo, está el texto. Pero básicamente este ejemplo está hablando de restauración con césped del suelo contaminado con cadmio. No sé qué tanto manejan el tema, pero si ustedes tienen suelo contaminado con distintos metales pesados, hay uno tiene una forma de hacer fitorremediación. Uno pone plantas, siembra algo, en este caso es césped, se pueden poner juncos, hay distintas especies vegetales que absorben esos metales pesados y los llevan tanto a sus raíces o a su parte aérea. Entonces de esa forma uno puede extraer del suelo estos metales. Entonces, interesa estudiar la capacidad detoxificadora del césped, de esta especie, en el suelo contaminados con cadmio. A 20 macetas se les asigna una de 5 dosis de cadmio, que son estas diferentes dosis. 60 miligramos de cadmio por kilo de tierra. Son 60 miligramos, 120, 180, 240 y 300. 4 macetas por dosis. Luego de 36 días, en invernadero se mide la cantidad de cadmio acumulado por planta, expresado como miligramos de cadmio por kilogramo de materia seca. Y se sospecha una relación lineal. Bien, entonces, con eso, con todo lo que ya vieron en el video, lo que estoy charlando de hoy, esto debería salir rápidamente, así que quiero escucharlos a ustedes que me digan, básicamente primero, ¿cuál es la unidad experimental de este trabajo? Cada maceta. Perfecto. Recuerden, tienen que pensar, si es un experimento, es lo más simple, si es un experimento, ¿a quién están asignando a los tratamientos? ¿A quién le asignamos el tratamiento? No es cada pastito, por ejemplo, cada hoja o algo así, o cada raíz, sino que es cada maceta. La maceta es asignada a un tratamiento. Así que tengo macetas como unidad experimental. ¿Cuál es la variable que registro que a mí me interesa estudiar cómo cambia? El cadmio acumulado en la planta. Bien, lo que acumula la planta, la cantidad de cadmio en la planta. Ahora vamos a ver en la base de datos, lo registraron tanto en la parte aérea como en las raíces. Pero es la cantidad de cadmio acumulado en la planta. Entonces yo voy a estudiar cómo cambia la cantidad de cadmio acumulado en las plantas en función de algo. Ese algo en este estudio, ¿qué es? ¿Cuál es la variable predictora que voy a tratar de explicar los cambios en esa acumulación? ¿Cuál sería la variable? Las concentraciones A distintas dosis de cadmio. Exacto. Yo voy a tener macetas con distintas dosis de cadmio. Acá están las distintas dosis, estas 5 dosis distintas. Y mi pregunta es, si cambio la dosis, ¿cambia lo que se acumula? Es lo que quieren ver ellos. Entonces, esa es mi variable predictora, variable explicativa, como la quieran llamar. Variable independiente. ¿Por qué? ¿Por qué la llamamos variable independiente? Es otra de las formas de llamarlo. Porque estas dosis no responden a ningún proceso biológico. Es una decisión del investigador poner esas dosis. Esas dosis están fijadas por el investigador. Así que eso es independiente de cualquier proceso biológico. Yo fijo esas dosis y genero una respuesta en la cantidad de cadmio acumulado. Y esa es la variable respuesta. Entonces también recibe variable respuesta, o variable dependiente, la cantidad de cadmio acumulado, y variable independiente, variable predictora, variable explicativa, la dosis. Perfecto. Réplicas. ¿Cuántas réplicas tengo? 4 por tratamiento. Exacto. Recuerden, réplicas es el número de unidades experimentales asignadas a cada tratamiento. Dentro de cada tratamiento. No son las 20 macetas las réplicas. Las réplicas es sometidas a la misma condición, al mismo tratamiento. 4. Y esto es un diseño balanceado. ¿Por qué? Porque tengo la misma cantidad de réplicas para cada tratamiento. Podría llegar a ser un diseño desbalanceado y tener unas 5, en otras 6, en otras 4. Entonces el número de réplicas ya depende del tratamiento. Bien. ¿Y cuál sería mi modelito acá? De lo que estuvieron viendo hoy. Lineal. ¿Cómo?
Regresión lineal, Bien, porque es una variable cuantitativa. excelente. Acá no lo comenté, pero que voy a poner para anotar. No charlamos el tema, pero esta variable explicativa que está viendo acá, que es la dosis. Uy, qué mal que me escribe esto. A ver un segundito. La dosis es una variable de tipo cuantitativa, como bien estaban diciendo recién. Hay una cantidad de dosis. Eso me permite a mí analizar este estudio desde una perspectiva de una regresión y ver todo el espectro desde la mínima dosis que yo puse. No sé qué me está pasando con esta tableta. Que es la mínima, que es 60, hasta los 300, o sea, un segundito que esto, desde 60 hasta 300 miligramos, yo puedo estudiar qué pasa con esa variable en todo ese continuo. Me interesa analizar todo el rango de valores. Entonces, para poder hacer eso lo puedo hacer si la variable predictora, la X, es cuantitativa, como en este caso lo es, entonces voy a ir hacia un modelo de regresión. ¿Y el modelo que estamos pensando cuál sería? Tengo una variable de respuesta que es I, y la voy a modelar en función de... De X. Sí, pero pongo X directamente acá, sube 1 miligramo la cantidad concentrada, no. Hay una modulación de esto. Vamos a De modular la beta relación. 0. Exacto, voy a presentar parámetros, esto me está costando. Esperen que se me mueve todo muy lento. Entonces, tenemos un beta 0. ¿Qué sería beta 0? El intercepto. El intercepto. Y en el contexto de este estudio, El control. sería... O la dosis más baja, en realidad. No depende de mis datos, de lo que yo tomé. El beta 0 normalmente está definido, es la cantidad de I cuando X vale 0. Y acá no tiene sentido. Perdón, voy a ser un poco más preciso. La esperanza de I, porque estamos hablando de un parámetro poblacional, así que la esperanza de I cuando X vale 0. Sería, entonces, en este estudio... El cadmio que puedo esperar en el pasto por ahí. Pero ese es 0. Claro, es el cadmio que deberían en promedio tener las plantas si no le pongo cadmio a las macetas. Tiene que Con ser 0. 0 cadmio agregado. ¿Se entiende? Sí. ¿Tenemos una estimación de eso en nuestro estudio? ¿Vamos a poder estimar bien ese beta 0? No, está fuera del dominio. Exacto. En este estudio vamos a necesitar estimar el beta 0 para construir el modelo. Matemáticamente lo vamos a utilizar, pero no lo vamos a poder interpretar porque está, como bien dijeron, fuera del rango de la X, fuera del dominio de las X. Estamos extrapolando. Así que lo vamos a calcular, lo vamos a usar, pero no vamos a hacer una hipótesis sobre el beta 0, ni vamos a interpretar. ¿Por qué? Porque no hicimos una maceta control. Si hubiésemos hecho una maceta control, perfecto. Ahí sería, una maceta control sería no agregarle cadmio, sin cadmio agregado, 0 cadmio agregado. Entonces ahí sí sería la cantidad de cadmio que tienen las plantas cuando el agregado es 0. Pero recuerden, esto es a nivel poblacional, es la esperanza en la concentración de cadmio en las plantas cuando pongo 0 cadmio en las macetas. Bien, ese modelo, si yo lo dejo ahí, todas las plantas, diría que I siempre vale lo mismo, que es beta 0. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Cómo sigue este modelo? A sumarle el beta 1. Pongo un beta 1, ¿y cómo va el beta 1? Sumado. Se le suma, ¿sí? Sí. Bien. Suma. El beta 1 por X. La variable Por por X. X. Por la variable predictora. ¿Qué es beta 1 en contexto de este problema? La pendiente. Es la pendiente. ¿Y Sí. cómo la interpretamos en términos de cadmio? Yo soy un químico que no sé nada de estadística. ¿Cómo me explican beta 1? La dosis de cadmio. No, ¿cuánto No, incrementa bien. Porque es la pendiente, claro, sí. ¿Es cuánto cuánto incrementa? mi variable de respuesta
al aumentar la concentración de Sí. cadmio. Bien. Y recuerden, es en términos de parámetros, es la esperanza, es lo que espero, es la media, el incremento promedio en la cantidad de cadmio en las plantas por un agregado en una unidad de cadmio en las macetas. ¿Estamos? Sí. Bien, ahí lo multiplico por la cantidad que yo quiero de la dosis y ahí lo llevo al valor predicho que yo quiero en el modelo. ¿Termina acá esto? No, ¿Qué falta? falta el término del error y los supuestos. Bien. El error, el término del error, es porque yo estoy acá modelando qué le pasa a la variable respuesta. Lo que está acá es la variable respuesta. La cantidad de cadmio en las plantas va a estar por esta parte que es determinística, pero a todas las plantas le va a poner lo mismo. Pues acá va a decir, si yo pongo 180 de cadmio, este valor predice un único número, un único resultado. Pero después hay plantas que van a tener más y plantas que van a tener menos. Eso me lo da el error, que está acá, el error aleatorio. Entonces, con esto, con la parte determinística más la parte estocástica, yo hago una predicción sobre cada valor de la variable respuesta, para cada valor. Esto, como bien decían, ahora ponemos sobre los supuestos del épsilon. El épsilon va a tener que cumplir ciertas condiciones. Pero quiero que vean que hay otra forma de ver, esto ya está escrito acá. Esperen que voy a borrar esto y paso a la siguiente diapo. Bien, acá está la relación en que yo estoy pensando. Y ahora vamos a hablar justamente sobre estas distribuciones que aparecen ahí, ¿sí? Pero básicamente está pensado que se sospecha una relación lineal, lo que dicen es que a medida que aumenta la cantidad de dosis de cadmio en la planta, perdón, la maceta, calculo que aumenta, pero en forma lineal en la planta. Quiero que veamos acá. Acá están los modelos. Este es el que acabamos de escribir. La cantidad de cadmio en la planta depende de una ordenada al origen, una pendiente, una cantidad de cadmio en la maceta, más el error. Y esto es lo que digo. Para cualquier maceta, las infinitas macetas que yo le puedo poner, a sembrar con este pasto y ponerle, no las 200, no sé cuántas hice yo, sino la de toda la población, este es el modelo que me predice su comportamiento. Pero también lo puedo plantear el modelo como ¿qué pasa con la esperanza de I dado un valor de X? ¿Qué pasa con la media de la población? ¿Cuál es la cantidad media de cadmio en la población si yo pongo una determinada cantidad de cadmio en las macetas? Acá estoy hablando de la población, la esperanza. Entonces, ahí lo que pongo es la recta. Directamente la parte determinística es la recta, beta 0 más beta 1 por X, y ya no aparece el término de error. Porque ahí estoy hablando qué le pasa a la población. Entonces, básicamente, perdón que vuelvo para atrás. Estoy diciendo, esta recta que está acá, está pasando por la esperanza de I. Fíjense que pasa por el puntito central de estas distribuciones de probabilidades, por la esperanza de cada una. Entonces, la recta pasa por la esperanza. Pero la I, si yo después no quiero hablar de la esperanza, quiero hablar de cada individuo, ahí ya tengo que pasar a sumar el épsilon, porque con el épsilon yo lo que logro es tener después las observaciones. Esta es la esperanza, y después un individuo está por encima de eso, y obtengo, con una determinada distribución de probabilidades, va a estar por encima, otros están por abajo. Bien, si yo lo que quiero es describir dónde van a estar los individuos, tengo que sumar el épsilon. Si quiero describir el proceso, más allá de los individuos, hablo de la esperanza. Entonces, ustedes van a encontrar esas dos formas de presentar el modelo. Bueno, esto es lo que estuvimos viendo. Y acá al final es lo que me decían, los supuestos. Estos épsilon no pueden tener cualquier comportamiento. Estos son los errores aleatorios. Y esto lo presentaron así. ¿Qué significa? Acá le agregamos otra, la n, y hay un id. ¿Saben qué es esto? N y d. Es otra nomenclatura. ¿Qué pedíamos que sea? ¿La n viene de? Normal. Distribución normal. Yo pido que esos épsilon, los errores aleatorios de las infinitas macetas, sea una distribución normal. Y el id viene de independientes. ¿Sí? O sea, normalmente distribuidos e independientes. A veces se lo sintetiza ahí. ¿Qué quiere decir? Que cada maceta tiene que dar una información novedosa.
no redundante. No tiene que estar dando información similar o muy distinta a la de los vecinos. Cada maceta da información nueva en este sistema. Con este modelo no vale medir, por ejemplo, 3 veces la misma maceta. Si yo mido 3 veces la misma maceta, esos 3 datos no son independientes. Y ahí ya no va este modelo de regresión lineal simple como lo estamos viendo acá. Y como vieron con Adriana, esta distribución normal tiene media 0, está centrada, 0, que es el valor que predice el modelo, y tengo por encima y por debajo. Por la forma en cómo están construidos los residuos, los errores, la media es 0. Y tiene una determinada varianza. Y yo lo que voy a esperar es que esta varianza sirva para todos los errores. No haya errores con una varianza distinta de otros errores. Todos los errores vienen de la misma población con la misma varianza. ¿Hasta ahí estamos? ¿Dudas hasta acá? Es lo que estuvieron charlando con Adriana. Yo tengo una duda, pero no sé si corresponde más preguntarla ahora o a la tarde. Porque yo trabajo con plantas y también con metales pesados. Sí. Y yo digo, uno lo analiza este problema enfocándolo como una regresión, porque tenés estas dosis continuas, pero yo tengo lo mismo, pero yo hago comparación de medias. Bien. Pero eso depende de la pregunta que uno haga, porque por ejemplo, a mí me interesa saber cómo actúa la planta, si la planta es tolerante, si acumula y dónde lo acumula. Bien. Entonces yo enfoqué, y en general todos los trabajos que veo como que hacen ANOVA. Bien, eso es una discusión interesante que es válida, la podemos dar ahora porque estamos viendo, con Adriana vieron el mundo de ANOVA, el de comparación de medias, no de ANOVA. Hay que desterrar, Adriana es bastante insistente en eso, a mí todavía me sigue costando. Sí. Yo sigo hablando de ANOVA regresión como se ve en las materias introductorias, pero realmente uno hace una regresión y también hace una ANOVA. El ANOVA es la técnica de análisis de varianza. Entonces, comparación de medias versus regresión. Si vos tenés una variable, como en este caso la dosis, que es cuantitativa, podés optar por hacer una regresión, como vimos recién, o podés usarlo como una ANOVA, una comparación de medias, perdón. ¿Por qué? Porque una variable que es continua, yo la puedo cualitativizar. ¿Qué quiere decir? Acá yo sé que me dice, acá hay 60 y acá hay 120. Como es una variable cuantitativa, sé que 120 es el doble de 60. Si yo la paso a cantidad baja, muy baja, cantidad baja intermedia, cantidad intermedia, intermedia alta y alta, la transformo en una variable cualitativa perfectamente, sin ningún problema. De una cuantitativa puedo bajar, yo lo llamo bajar porque voy perdiendo información, hacia una cualitativa. Y la transformo en cualitativa y hago un diseño de comparación de medias perfectamente sin ningún problema. Así que, si es una decisión de ustedes, si tienen una variable cuantitativa, pueden optar por verlo como una regresión o como una ANOVA. El tema es que eso tiene ventajas y desventajas. La regresión es el método más eficiente de todos. ¿Por qué? Por la cantidad de parámetros que necesita. Yo con una regresión calculo una pendiente y con esa pendiente te hago predicciones sobre todos los infinitos valores que van desde 60 hasta 300 miligramos. Con una sola pendiente estimo todo eso, más el error y demás, ¿no? Hay un par de parámetros más, pero es una pendiente. Si vos esto lo analizás como regresión, entonces tenés la gran ventaja, que es muy barata en términos de complejidad, y te permite predecir lo que pasa en todo el rango de X. Claro. Si pasás al mundo de comparación de medias, tenés que estimar un alfa sub i para cada media. O sea, vos vas a tener el alfa sub i de 60, del bajo, el alfa sub i del medio alto, y tenés que estimar una media para cada uno de esos. Eso es más costoso, requiere un modelo más complejo con mayor cantidad de parámetros para estimar. Y eso tenés que tener espalda. ¿Qué significa? Tenés que tener datos que se banquen esa estimación. Si tenés muchísimos datos, no pasa nada. Si estás floja de datos, es mejor ir a la regresión. Y lo otro, la gran desventaja de ANOVA es que no podés saber qué pasa si hubiese puesto 100 de cadmio. Vos no lo podés saber,
porque esa información no la tenés. En cambio, con una regresión sí. Eso es lo malo de la ANOVA y lo bueno de la regresión. Y les digo lo único a favor de la ANOVA, que no es menor. Para la regresión tienen un supuesto que ANOVA no tiene. ¿Cuál es? ¿Cuál es el supuesto que pedimos en una regresión de lo que no hablamos hasta ahora? Acá hablamos de la distribución de los errores. ¿Qué otro supuesto tiene una regresión lineal simple? Que sea lineal. Exactamente. Que el proceso que estás estudiando es un proceso biológico, vos no podés decidir sobre él, tiene que ser lineal. La pendiente estamos asumiendo que es constante. Por cada miligramo que yo pongo, cada kilo, lo que sea, que pongo en la maceta, Claro. el mismo número tiene que subir en la I. Siempre es lo mismo, sea que puse de 60 a 61, como que puse de 240 a 241. Claro. Biológicamente no siempre pasa eso. Entonces, el ANOVA eso no le importa. A la Y ANOVA bueno, eso... entonces, por ejemplo, asumir eso, linealidad en un proceso que yo a priori en esta especie no sé cómo Sí. se comporta este metal, no lo puedo asumir, digamos. No, no lo podés asumir, pero podés probarlo. Y hoy vamos a ver exactamente eso. ¿Cómo me doy cuenta si el proceso que estoy analizando es lineal o no? Y es lo que vamos a ver ahora. Entonces, mi recomendación es, si yo veo que el proceso es lineal, voy por el mundo regresión y hago todo el desarrollo, con mucho mejor estimación de los residuos, de todo, mucho menor cantidad de parámetros estimados y capacidad de predecir valores intermedios. Si veo que el modelo no es lineal, hoy les voy a mostrar cómo linealizarlo o buscar una alternativa, y si ya esto es muy complicado, me voy al mundo ANOVA, siempre tengo esa opción. ¿Sí? Pero no estén atados. Y ojo, otra cosa, no se aten por lo que hace la mayoría, porque la mayoría son buenos investigadores, pero no necesariamente saben de estadística. Entonces hay cosas que se hacen por costumbre en las revistas, Sí. se publica siempre así, y la gente siempre lo repite simplemente porque alguien lo hizo antes y ya le aprobaron el paper. Entonces uno no quiere innovar. Pero... Sí, el tema es que tus directores estén dispuestos también a innovar y a adaptarse. Sí, porque eso es así, pero también está en tu convicción al momento de explicarlo. Entonces, Sí. tenés que mejorar tu capacidad de convencerlos, y para eso tenés que estar más seguro vos de lo que estás Claro. haciendo. Entonces, con lo que van a ver en el curso, vas a tener las herramientas, porque esto lo estamos viendo hoy, pero lo van a ver todo el tiempo. Mundo ANOVA, mundo regresión o comparación de medias, y ya vas a estar mucho más segura al finalizar el curso y vas a poder planteárselo si trae una ventaja o no. Quizás no trae ninguna ventaja y sí, yo no innovo y voy a lo seguro. Pero van a ver que puede llegar a ser interesante la información que sacan de acá. ¿Mm? Sí, pero vamos a ir viendo eso. Bien, esto que está acá ya es la salida de R. Quiero ver qué hay en el Power y si no ya me paso a... Sí, me paso rápidamente a RStudio. Uy, todas las cosas que abrí, tenía que haber abierto. Está acá. Ahí cambió para ustedes, ¿no? ¿Están viendo mi RStudio? Sí. Bien, ábranlo, tengan abierto acá día 1, teórica 2. Y acá tienen un script. Bien, espero que estén todos cancheros con lo que es RStudio. No vamos a hacer una introducción muy fuerte de lo que es eso, vamos a ir ejecutando. El script, a ver, no sé, hablo rápido. La consola de R, lo que se llama R, es una consola en blanco que está acá, que esto no debería estar porque yo estuve probando antes esto. A ustedes les va a aparecer así, una pantalla en blanco. Esta es la verdadera consola de R, que es un prompt que titila y ustedes escriben algo y le ponen acá, escriben acá 8 por 6, le dan Enter y 48. Genial. Cualquier función que ustedes agreguen ahí, hay cosas que hace, si no las pueden programar. Todo el resto de lo que ven acá no es R, sino que es RStudio, que es un programa que hace al R más amigable para la gente no tan friki, que son los que laburan con esto. Entonces, una de las grandes ventajas de RStudio y trabajar con esto es que uno puede armar script, que es esta parte que está acá, esta ventana de acá,
en donde uno tiene la opción de poner un numeral y poner texto. Todo lo que está verde para mí es texto que no se ejecuta, eso no es código, es texto para que yo me haga anotaciones. Y lo que no tiene numeral, que es esto que está acá, o por ejemplo esto que está acá, son comandos. Pero para que yo no tenga que andar escribiéndolos cada vez que quiero ejecutarlos, ya me quedan guardados ahí, simplemente ejecuto esos comandos. Bien. Si yo quiero ejecutar un comando es con la tecla run. Si yo ejecuto esta línea, la línea 1, como tiene un numeral, lo único que va a hacer es transcribir, esto se lo salté y se va a la primera línea que es de comando, que es la 4. Eso depende de la versión de RStudio. Antes eso no ocurría. Ahora le dan run, automáticamente busca la primera línea que tenga un comando y la ejecuta. Bien, ¿qué me ejecutó? Tienen que cargar el paquete ggplot2. Quizás algunos hicieron run a esto y se les apareció un cartel rojo que no tienen el ggplot. Si no tiene el ggplot, tiene que ir a instalarlo. Instalar el ggplot. No sé si ya tienen estas cosas instaladas, ya estuvieron viendo en la previa de cómo instalar estas Ya cosas. saben, sí, tienen todo Está bien. eso, tienen tu tutorial, Genial. ya corrieron R para la Entonces, previa, así que... eso significa apúrate. Listo, ya. Sí. Entonces, le damos run a todo esto, cargo todas las librerías, acá están las que vamos a usar a lo largo del estudio. Esto ya lo vimos, es todo el texto, y lo que viene acá es cargar la base de datos. Mi recomendación, guarden la base de datos, que es cadmio.csv, en el mismo directorio donde pusieron la librería, el script de R, el día 1 teórica 2. Calculo que todos hicieron lo mismo, lo descargaron y lo pusieron en el mismo lugar. ¿Cuál es la ventaja de eso? Para encontrarlo. ¿Cómo lo encuentran? Hay que decirle en qué directorio está. Una opción es que ustedes acá adelante escriban C, donde esté, y la otra es setear el directorio de trabajo. Yo lo que hago, si están los dos juntos, vengo acá a sesión, set work directory, o sea, setear el directorio de trabajo y voy al el archivo de origen. La primera opción, acá pueden elegir el directorio. Si está en cualquier lado lo buscan acá. Pero yo uso el primero, y básicamente lo que hace es, se fija dónde está este archivo que tengo abierto, librería R, y usa ese mismo directorio como lugar de trabajo. ¿Ven? A mí me fue a esto, a mi directorio G, mi unidad, curso, modelo mixto, día 1. Ahí encontró donde yo había guardado este archivo, y si el otro está en el mismo lugar, no van a tener problema. Corren este comando, sin decirle dónde, y me dice que tengo un error en la conexión. Ups, perdón, yo ya hice... Ah, ya cambié, perdón, yo lo tengo en otro lugar. Un segundito, esperen que lo tengo que pegar ahí. Cambié el directorio ahora y no hice eso. Lo que les dije que tienen que hacer ustedes. Un segundito. Día 1, teórica, cadmio. Bien, ahí lo pegué. Cambié de directorio y pasé al 2022 y nunca pasé el archivo. Ahora sí, el archivo ya está puesto ahí, le doy run y ahí me cargo el archivo. Y ahí está el archivo. 20 observaciones de 3 variables. Esto es un lindo preview que hace. Les dice las variables que tiene en esa base de datos. Yo la llamo BD por base de datos. Están las variables. Y acá es interesante que dice de qué tipo es. Int es de entero. Y si no, estas son numéricas. Si le dan View, les muestra esto acá. Acá están las dosis de cadmio, es lo que le pusieron a las macetas. Cadmio en tallo y cadmio en raíz. Midieron esto en 2 lugares de la planta diferentes. Bien, la idea es que al principio trabajemos sobre qué pasa con el cadmio en el tallo. Acá es una función muy utilizada, es el summary de la base de datos. Le dan summary de la base de datos y le tira la información de las 3 variables y le hace una estadística descriptiva. Mínimo, primer cuartil, mediana, media, tercer cuartil y máximo. Bien.
vamos a entrar a un mundo, lo van a ver con más detalle en el TP, pero es el mundo de la librería ggplot. Espero que tengan manejo de ggplot, el que no lo tiene ponga a ver tutoriales y demás, porque es la librería para hacer gráficos. Es un poquito más compleja, requiere un poco de entrenamiento, pero no tiene techo. Pueden hacer lo que quieran en gráficos de calidad para congresos, para paper, todo sale con esta librería, así que altamente recomendable que manejen el mundo ggplot. Entonces, acá ya está armado el script, ustedes le dan run y va a funcionar. De hecho, lo voy a hacer, fíjense, yo le doy run a esto, y lo que le dije básicamente es que genere un objeto P, a ese objeto le asigne todo lo que está después de esta flechita. A ver si agrando esto para que lo vean. Si le puedo poner un zoom para que ustedes lo vean. No sé qué tan bien ven el script desde sus pantallas. ¿Lo ven? Sí, se ve bien. Ah, ok. Entonces lo dejo ahí. Acá generé un objeto, le digo, genera un objeto al que le vas a asignar todo lo que está acá. Todo esto se lo voy a asignar al objeto P. Y eso se lo dicen con el menor guión. Con eso hacen esa flechita. Y fíjense que le di run a eso y me generó acá un objeto, que es una lista con un montón de cosas. Todo eso está metido en P. Y eso lo generó ggplot. Simplemente separan en P y le dan run, y aparece este bello gráfico. Entonces, lo van a ver con más detalle en el TP, pero ustedes tienen que nombrar cuál es la base de datos, de donde van a buscar la información, y este AES, es aesthetical, es básicamente ustedes le dan la información que quieren. Van a tener una variable X, que es la dosis de cambio, la variable Y, que es la cantidad de cambio en el tallo, y después le dicen que haceme puntos, geonPoint es para que haga puntos, y acá setean color, tamaño, y con XLab son los labels, las etiquetas, y ggtitle hacen el título. Nada, después chusmen, toqueten acá, y van viendo qué cosas cambiar. Pero básicamente ahí tengo mi gráfico que muestra la relación que tengo entre la dosis de cadmio y la cantidad de cadmio que tengo en el tallo. Esto es descriptivo. Siempre que estén trabajando con datos, hacen una estadística descriptiva de sus dos variables por separado. Si van a hacer un modelo, antes de hacer el modelo, vean esa base de datos, vean las dos variables y vean la relación que hay entre las dos variables, que es con este gráfico. Una vez que tenemos eso, podemos empezar a modelar. Vamos a empezar ahora formalmente a hacer un primer modelo. El modelo que vamos a hacer, ustedes me dijeron que vamos a trabajar con un modelo de variable de formato regresión. Lo que vamos a hacer es un lineal model, LM, como el que ya tuvieron que haber hecho para correr la práctica 0. Así que vamos a correr esto, donde vamos a poner variable de respuesta, cantidad de cadmio en el tallo, y variable predictora, la dosis. Como la dosis es cuantitativa, el modelo solo va a saber que tiene que hacer una regresión. Simplemente por eso. Ahí lo corrí, me generó mi nuevo objeto, que es este modelo. De vuelta es una lista con 1.000.000 de cosas, y yo tengo que empezar ahora a extraer cosas de ese modelo. Ese modelo es un montón de información, yo quiero sacar lo que me interesa. Lo primero, hagan un summary. Dame un resumen de ese objeto. Le piden eso y obtienen una información muy interesante. Acá me da la fórmula, hice un lineal model para el cadmio en tallo en función de la dosis con esta base de datos. Acá hay una descripción rápida de los residuos, no importa, nos vamos a concentrar acá. Acá empieza a haber información muy, muy interesante. Ya estuvieron viendo, ¿qué es este 19,03? ¿Cómo se interpreta ese valor? El estimador de beta 0. Excelente, que en este caso sería Menos 19,03. Sí, ¿qué sería en este caso? ¿Qué es eso? ¿Menos 19 qué? Sería Es difícil de interpretar porque pasa, ahí tiene un problema, pero bueno, a ver, ¿qué sería? sería como los miligramos de... No, o sea, la acumulación del cadmio, digamos.
¿En qué condiciones? Cuando yo no le puse nada de cadmio. Claro. Exacto. Si no le ponen nada de cadmio en la maceta, deberían tener menos 19 miligramos de cadmio por kilo de materia seca en la planta, en el tallo. ¿Tiene sentido menos 19 de cadmio? La planta le debe cadmio a No. alguien. O sea, No. ¿por qué me puede dar ese número aberrante, tan horrible? ¿Cómo va a haber una cantidad acumulada de cadmio negativa? ¿Por qué? Porque no tenés control. Exacto. Está fuera del rango de valores con el que estoy trabajando. Y eso hay que tener cuidado. Ese valor no lo podemos interpretar biológicamente, porque básicamente lo que pasó es que yo tengo mis datos, arrancan en 60 hasta 300, creo que era esto. Yo sé que de entre 60 y 300, sé que hay una relación lineal de este estilo. Pero no sé qué pasa debajo de 60. Yo estoy extrapolando este mismo número hasta 0. Y acá lo que pasó es que en realidad, perdón, esto me quedó negativo. El 0 estaba por acá. Acá estaba el 0 y esto me quedó en menos 19. ¿Por qué? Porque extrapolé. Quizás la acumulación de plomo no es lineal en todo el rango de valores. Yo voy a ver si es lineal o no. Todavía no lo probé, no lo puse a prueba, entre 60 y 300. Pero acá quizás esto se estabilice y se queda, tiene un umbral, o esto baja más rápido, o esto incluso puede subir, puede pasar cualquier cosa debajo de 60. Y yo no tengo control sobre eso. Por lo tanto, si ustedes no incluyeron el 0 en su análisis, este valor no es interpretable. ¿Es necesario matemáticamente? Sí, pero no es biológicamente interpretable. ¿Estamos con eso? Sí, ¿Cuál es interpretable ahí? el estimador de beta 1, digamos. Bien, que vale 0,75, casi 0,76. Sí. ¿Qué significa eso? ¿Qué es ese 0,76? Es una cantidad de ¿qué? Es la cantidad promedio de cadmio Que se agrega ¿cómo así? por cada vez que yo agrego 1 miligramo en el suelo. Es la cantidad Sí. de cadmio que se agrega en la planta, en promedio, por cada vez que agrego tanto en el suelo. Pero ese promedio es el promedio de mis 18, no sé cuántas plantas son, 20 observaciones, ¿sí? Es un estimador. Esto es un dato muestral. Esto es un estimador de beta 1. Esto está calculado con 20 datos. Ese no es el valor poblacional. Ese es el que tenemos que estimar. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otra información sacan de esta tabla? El error para ambos beta. Claro. Estos errores que están acá no son los errores aleatorios que estuvimos viendo antes. Son errores en la estimación. Estos errores estándar que aparecen ahí son errores en la estimación de esos dos valores. Entonces, este que está acá es el error en la estimación de esta pendiente muestral, o sea, el estimador de beta. Tiene este error de estimación. Y este que está acá, el 8, es un error de estimación de la ordenada al origen. Con este error, y esta es lo que decía Adriana, esta es la señal, y este es el ruido de esa señal, que viene asociado con esa señal. Se hace ese cociente y obtienen 18. Quiere decir que la señal es 18 veces más grande que el ruido. Hagan este cociente y obtienen el T. Y esto le dice que es significativo. Ahora vamos a ver qué significa que sea significativo o no. Una aclaración. Más allá de que estos errores estándar se usan para calcular estos T, la tendencia es, el ojo normalmente va a mirar el P, y muchos ni siquiera miran el P y miran los asteriscos que les propone R. Y miran esto y dicen, este es significativo, recontra significativo, este es significativo ahí cerca y demás, o no significativo. Tengan cuidado con eso. Eso está bien, hay que mirar el p-valor, el t, pero, primero obviamente probando todos los supuestos, pero el error estándar también es informativo. Tienen que mirar, porque muchas veces esto no le da significativo, y es porque la estimación puede ser muy buena, tiene un valor alto, tiene una pendiente muy alta, pero si está mal estimada esa pendiente, todo le va a dar no significativo. Y eso aparece, algunos errores pueden detectarlos mirando el error estándar.
El error estándar tiene que ser más chico que la estimación que están haciendo. No puede ser que tengan una estimación de 0,7 y tengan un error de 10. ¿Eso qué quiere decir? Que está mal estimado ese estimador. Entonces ese estimador tiene un valor no confiable. Algo pasó con los datos, hay outliers, la distribución no era normal. Algo pasó que tienen problemas o tienen muy pocos datos para estimarlo. Entonces tengan cuidado, péguenle una mirada a estos errores estándar, porque tienden a ser olvidados y uno sigue largo. Mira la pendiente y se van al p-valor. Hay información ahí también. ¿Tengo una consulta? ¿Sí? Seguramente lo veremos después en el TP, pero uno ve como a ojo una clarísima relación de beta distinto de cero, ¿no? Sí. No parece. Sin embargo, cuando vas a la significancia de la que vos hablabas ahora, es marginalmente significativo. Es ¿Cómo como marginalmente significativa? A ver, ¿dónde estás mirando? Perdón, me estaba fijando en el intercept. Ah. Pero ¿por qué dice marginalmente significativo si el estimado es de menos 19 Sí. con un error estándar que no es tan grande, digamos, es menos de la mitad? Vamos a ¿Por hacer qué una será aclaración. Si aparece un asterisco, acá está un asterisco es hasta 5%, o sea, eso es significativo. Sí. En el mundo blanco-negro de los números mágicos del p-valor, Sí. todos los investigadores nos hemos puesto de acuerdo que si un p-valor es menor del 5%, lo rechazo, y si está por encima, la hipótesis nula, la rechazo, y si no, no. Y paso a blanco-negro, ¿sí? Significativo Sí. no. Eso está bastante discutido en general, pero básicamente esto es lo que dice, si aparece un asterisco es que es menor del 5%, así que eso es significativo. Marginalmente significativo se lo da cuando aparece con un puntito que está entre el 5 y el 10%. Ahí se le habla de marginal. Acá es significativo. Igual entiendo lo que decís, está significativo, pero no es recontra significativo. Pero bueno, Claro. esa es la ordenada al origen. La ordenada al origen la está estimando con un valor de 19, pero el error es de 8. El error hay que multiplicarlo por 2 si le quiero hacer un intervalo de confianza, porque es casi 2, 1,96, y ahí se va casi a 19. Ahora vamos a ver con los errores, con los intervalos de confianza cuando los calculamos. Ojo, si tenés una estimación y su error estándar es de la mitad de la observación, cuando le hagas un intervalo de confianza, te va a quedar en el poste. En este caso cayó del poste para adentro, pero con un error un poquitito más grande, ya eso no era significativo. Pero ¿qué es lo que está pasando? Estás estimando algo que está muy lejos de donde no tenés datos, básicamente. Entonces, esa estimación es pobre, pero a vos no te interesa, porque no vas a hacer pruebas de hipótesis sobre ese valor. Claro, o sea que para este problema en puntual, si pasa o no pasa por 0, No no te es importa. relevante. No es para nada relevante. O sea que la primera significancia podría haber dado no significativo o significativo y no me Y de interesa, digamos, hecho, básicamente. no podés, como no pusiste el 0 entre tus datos, ese dato no es creíble, porque está por fuera de tu rango de valores. Esa ni siquiera hay que mirarla. Esto no existió, nunca lo vieron. Se van a quedar con este valor porque lo necesitan matemáticamente para hacer las predicciones, pero no van a hacer ninguna interpretación de eso. Bien. Y ahora el otro, fíjate, el otro sí, es 5,8 por 10 a la menos 13. Hay 13 ceros antes del primer 5. Eso es requete contra significativo. Y eso es lo que estás viendo acá. Acá claramente hay una relación que va subiendo el cadmio en el suelo y sube en la planta. Eso sí. Pero una aclaración también con esto. Tengan cuidado. El p-valor no habla de magnitud de efecto. El p-valor depende del tamaño de la muestra. No solo de la magnitud de efecto, sino del tamaño de la muestra. Entonces, si yo tengo pocos datos, puede que el p-valor sea medio bajo, o sea, no sea tan bajo, al revés, ¿no? No sea recontra significativo, simplemente porque tengo pocos datos y la magnitud de efecto es altísima. O al revés, una pequeña magnitud de efecto con muchísimos datos le da recontra significativo. Entonces, ojo, no busquen magnitud de efecto en el p-valor. Se busca, como los mostró Adriana hoy, hace un intervalo de confianza para el beta, ese que está ahí, el beta 1, y ahí van a tener la magnitud de efecto real, que ahora lo vamos a hacer. ¿Estamos con eso? Sí. Bien, rápidamente. Que esta hipótesis, que nunca la planteé,
¿Cuál es la hipótesis que está poniendo a prueba el segundo p-valor? Este que es el que nos interesa a mí. Que beta 0 es igual a 0. Bien. Que beta 1 es Beta igual 1. a 0. Beta Sí. 1 es igual a 0. ¿Mm? Esa es la hipótesis que estamos poniendo a prueba. Y la alternativa que es distinto. ¿Mm? Distinto de 0. HA1. Entonces, con este p-valor, ¿qué es lo que hago? Con las hipótesis. Rechaza T0. Exacto. Rechazo la hipótesis. Rechazo la hipótesis nula. ¿Mm? Entonces, con esta información rechazo. Digo, y acuérdense, esta hipótesis nula, beta 1 igual a 0, lo que me está diciendo es que la pendiente es constante. O sea, subo la cantidad de X e Y, si estoy escribiendo muy feo, me tengo que configurar mi tableta. Sube la cantidad de X o baja, y la Y se mantiene constante. Esto significa que beta 1 es igual a 0. ¿Mm? Y no es afectado por X. Bueno, avancemos. Entonces, eso es todo muy lindo, ese es el modelo, pero, perdón, acá ya está. Fíjense en la línea 39, le dan run, y ahí tienen los intervalos de confianza para las predicciones. Para los parámetros del modelo. Con la función confint, confidence interval, del modelo, les tira los dos parámetros del modelo y les genera los intervalos de confianza. Así que acá tienen la que les interesa a ustedes, que es esta. La pendiente poblacional, el beta 1, va a estar entre 0,667 y 0,844, con una probabilidad del 95%. Perdón, con una confianza del 95%. Perdón que tengo mensajes. Bueno, avancemos. ¿Qué más? Acá lo que hacemos es, el objeto P que generamos acá, en el gráfico, le podemos agregar con esta función geoSmooth un modelo lineal. O sea, básicamente le vamos a agregar la recta. Esa función. Lo van a ver con detalle en el TP, pero ahí está el modelo lineal que yo estoy planteando. Entonces, vamos a lo que nos importa. Vamos a calcular los residuos. Vamos a analizar los supuestos del modelo. Para analizar los supuestos del modelo, vieron que los sintetizábamos todos como que los errores aleatorios siguen una distribución normal y con una varianza constante. ¿Cómo estudio la distribución de los errores aleatorios? A partir de los 20 residuos que generé en mi muestra. Yo voy a tener 20 residuos para saber, con los 20 datos esos, qué le pasa a la población infinita de épsilons. Así que lo que tenemos que hacer es calcular los residuos del modelo. La función para calcular los residuos del modelo es residuals, y entre paréntesis, el modelo. Y todo eso lo voy a guardar en este objeto, lo voy a llamar E. Corro eso, y automáticamente, esperen que cierre un poco esto, me aparece este objeto con todos los residuos del modelo. ¿Quién sabe lo que es el residuo? Bueno, voy a decir yo para avanzar un poquitito más rápido. Los residuos estándar, nosotros tenemos los residuos, que es básicamente la diferencia entre lo que observé y lo que yo esperaba. Es esta distancia que está acá, entre lo que observé, el puntito observado, y el predicho por el modelo. Si el residuo es positivo, quiere decir que lo observado está por encima de lo esperado. Y si el residuo es negativo, es que está por debajo. Ese residuo que está acá, que es este E, si yo le doy run a esto, acá están todos los residuos. La primera observación estuvo por debajo de lo esperado, y la tercera observación estuvo por encima de lo esperado. Eso está en unidades de la variable. Eso quiere decir que estuvo 26 miligramos por encima de lo que esperaba el modelo. La tercera observación. Para independizarnos de las unidades de la variable, hay una alternativa que es estandarizar los residuos. Usar los residuos estandarizados. ¿Qué hago? Al residuo lo divido por el desvío estándar, por el error estándar que tengo. Entonces, que es el R estándar del modelo 1, me da los residuos estandarizados. Y ahora corro esto.
Y es, vamos a ver cómo se interpreta, porque esto lo van a usar muchísimo. Tienen que poner a anotar. Vamos a volver a la observación 3. La maceta 3, que está acá, tiene 26 miligramos más de lo esperado por el modelo. Así interpreto un residuo clásico. Pero, cuando vengo al residuo estandarizado, lo que me dice es que la observación de la maceta 3 da un valor de 1,79. Quiere decir que está 1,79 desvíos estándar por encima de la media. Repito, esto al estar estandarizado y está dividido por el error estándar, por el desvío estándar de estos residuos, lo que hace es decirme en cuántos desvíos estándar estoy por encima o por debajo de la media. Entonces, repito el concepto, la maceta 3 está en 1,76 desvíos estándar por encima de la media. Y la maceta 1, que estaba con 3 unidades, con 3 miligramos por debajo, sé que está en 0,21 desvíos por debajo de la media. Entonces, para los que recuerden algo de biometría, si yo tengo mi variable, una variable X, bueno, en este caso sería una Y, esto es E, en este estudio, yo asumo que esto tiene una distribución normal con media 0, no sé, la maceta está en 26, hay una maceta que está en 26, si yo estandarizo esto lo llevo a un valor de Z, un valor estandarizado, la media, los residuos están en 0, en los estandarizados sigue estando en 0, pero me dice, ¿cuántos desvíos es esto? Bueno, esto está en 1,8 casi desvíos estándar por encima de la media. Y esto, los otros están 0,21 por debajo. ¿Cuál es la gran ventaja de esto? De estandarizar los valores, y en vez de usar la variable como está medida, la paso a desvíos estándar, la gran ventaja es que esto ya no tiene unidades. Ya ahora estoy en las mismas unidades que son desvíos estándar. Y para los que recuerden algo de Biome, la distribución normal tiene una estructura bastante clásica si nos movemos en cantidades de desvíos estándar. Que era la siguiente. Si yo estoy en una normal estándar, que es una distribución Z, yo sé que si sumo un desvío o resto un desvío en la normal estándar, acá ya tengo como el 64, algo por ciento de mis datos. Y si sumo dos desvíos, más menos 2 y menos 2, ya tengo el 98% de mis datos. 95, ¿cómo? Bueno, Adri se debe acordar más de memoria. Es un 90 y pico por ciento de los datos. Entonces, yo ya sé que el 95%, si mis datos tienen una distribución normal, sé que el 95% de esos datos deberían moverse entre más o menos 2 desvíos estándar. Entonces, yo puedo dar un vistazo rápido a mis datos de acá, y como ven, la mayoría está dentro del rango de más o menos 2. Entonces esos son datos que están bien, están dentro del valor esperado para una distribución normal. Si ya empiezo a mirar entre mis datos y aparece algo mayor de 2, un más 3 o un más 4, son datos muy raros. Yo ya sé que son datos que van a tener que ser revisados, vamos a ver si son candidatos a ser outliers y demás. Eso lo pueden mirar viendo los residuos estandarizados. Porque si miran acá van a tener un menos 25, un más 13, pero eso no dice nada, porque eso depende de las unidades en que fue medido esto. Si en vez de medirlo en miligramos, lo mido en microgramos, estos valores se van mucho más altos y no me dicen nada. Así que es altamente recomendable verlo en estandarizar los residuos y trabajar con los residuos estandarizados. Bien, tengo mis residuos, los residuos estandarizados, Una ahora voy a pregunta. tener los predichos. Que es Perdón, una consulta. Sí, te escucho. Relativo a lo anterior, a veces he leído residuos estudentizados. Sí. ¿Es lo mismo? Sí, ¿O sí. es otro tipo de...? Son Es lo mismo. formas de estandarizar los residuos. Técnicamente, los residuos estandarizados deberías tener el sigma poblacional para hacerlo.
cuando usás el desvío muestral, que es el S, están estudiantizados, son distintas formas de llegar a lo mismo. Estos modelos lineales es exactamente lo mismo. Vas a encontrar, y vamos a verlo más adelante, van a aparecer los residuos de Pearson, que es otra forma de estandarizar, pero en estos residuos, como lo estamos viendo ahora, en estos modelos lineales simples, con distribución normal, da exactamente lo mismo. Sí, eso lo vamos a ir cambiando a lo largo del curso. Bien. ¿Para qué sirve estandarizar un residuo? Es lo que estaba diciendo yo. Ahora, los residuos Sí. van a estar en unidades de desvíos estándar y van a moverse dentro de los valores de los desvíos estándar. Entonces vos ya sabés, Claro. si es un Z, un desvío estandarizado, que debería moverse entre más o menos 2. Entonces eso ya te da una idea. Vamos a verlo ahora en el gráfico. Les muestro el gráfico y charlamos eso, para avanzar. Yo generé 3 objetos. El objeto residuo normal, el predicho y el residuo estandarizado. Ahora los voy a juntar. Nada, esto no es necesario. Yo lo hago para seguir el script donde lo hacen. Se van a generar un objeto acá que es res, que van a combinar estas 3 variables que acabo de hacer. Se genera este objeto res, con esto le cambian los nombres, con names a res, le deciden ustedes cómo llamarlo, y lo que generé es un data frame, una sola base de datos donde tengo los datos originales, los predichos, los residuos y los residuos estandarizados. Está todo en una sola base de datos. Nada, esto es juntarlos para que los puedan ordenar y no les queden sueltitos ahí. Pero lo pueden hacer perfectamente si lo tienen suelto. Bien. Acá volvemos a otro ggplot. Lo van a ver en detalle en el TP, van a tener más tiempo de verlo. Pero básicamente, a la base de datos le voy a pedir que con cada una de estas sintaxis, lo que le piden es, este geonPoint genera los puntos azules, el de arriba, este geonSmooth le genera la línea que es la de predicción y demás. Nada, no voy a tener tiempo de verlo ahora y prefiero que le dediquen tiempo en el TP a verlo. Pero nada, acá tienen el modelo propuesto, que es la recta, y las liñitas negras que aparecen ahí son los errores. Ese es el residuo. Los que están por encima y por debajo de la media, para cada uno de los valores. Lo que me interesa a mí es que estudiemos esto que viene acá, a partir de la línea 65. A partir de la línea 65 le voy a mostrar los gráficos que son los diagnósticos que vamos a usar para ver si mis residuos, la población de epsilon, qué información tengo sobre esa población, para ver si la distribución es normal, si hay homogeneidad de varianzas y demás. Así que vamos a hacer estos plots. Esta función plot, la función que me interesa que hagan es un gráfico que se llama de predichos versus residuos, que en realidad lo nombramos al revés, residuos versus predichos. Corran esta sintaxis, la voy a correr solita, sin hacer la 66 ni la 68, ni la 70, que es la que viene ahora. Corran directamente la 67. Este gráfico que está acá, con el agregado de la línea en 0, 0, es el gráfico típico, un gráfico que van a utilizar muchísimo, que es el de los predichos por el modelo, que es lo que predice el modelo, y cómo son los residuos. Ese gráfico de residuos versus predichos. En este caso ya son los residuos estandarizados. ¿Qué es lo que espero encontrar acá? ¿Alguien ya estuvo trabajando con estos gráficos y me quiere explicar qué es lo que deberíamos encontrar acá? ¿Alguien los vio? Que no haya muchos puntos más o menos 1,96. Bien. Claro, que no haya como Una distribución. que no haya un patrón, digamos. Exacto. Yo lo que quiero encontrar es la ausencia de patrones. Yo lo que desearía es encontrar puntos al azar. Que no hayan puntos acumulados en una zona y no en otra. Que los puntos no estén cerca ni lejos de la línea, sino que puntos al azar. Y, como recién decían, como son de residuos estandarizados, que no superen por mucho el más menos 2. Dentro del rango de más menos 2 debería encontrar la mayoría. Por lo menos el 96% de mi muestra. Bien, si miramos acá, yo no veo ningún patrón extraño, ¿sí? Son puntos que están tomando valores por cualquier valor entre el menos 1,5 y más 1,5, o sea, ando perfecto. Es de libro este diagrama de puntos.
Ahora les voy a mostrar uno que da más feo para que se den cuenta. Bien. Este gráfico es central para un análisis de cualquier modelo lineal, les va a servir tanto para regresión como para ANOVA. Esto relaciona los predichos con los residuos. ¿Qué es lo que no deberían encontrar acá? Una situación anómala sería que yo tenga muchos puntos cercanos a la recta por acá y que se empiecen a alejar a medida que, bueno, no sé si llegan a ver, que aparezca este efecto que le llamamos efecto trompeta, efecto embudo y demás. ¿Qué significa eso? Que cuando los predichos son chicos, los residuos son chicos. Y cuando los predichos son grandes, los residuos son grandes. Eso biológicamente es muy común que pase. Aumenta el predicho, aumenta la variabilidad. Y no está permitido en estos modelos. Eso no está permitido acá. Y vamos a ver, creo que la clase que viene, o la otra, cómo resolver ese punto. Pero eso está hablando de un problema de heterocedasticidad, que no debería ocurrir. Bueno, sigo avanzando un poco con el script. Esperen. Bien. Ese es el primer gráfico de los fuertes que vamos a ver. El segundo gráfico que les muestro acá es el gráfico de QQplot. Vamos a repasar el supuesto. El supuesto que habíamos planteado. El supuesto era que los épsilon seguían una distribución normal con media cero y una varianza constante. Lo de la varianza constante ya lo estamos analizando viendo este gráfico. En este gráfico queda bastante claro que la variabilidad de los residuos permanece constante a lo largo de los predichos. Así que ahí tengo cierta información sobre eso. Lo que no tengo nada de información en este gráfico es sobre la normalidad de esos datos, sobre los épsilon. ¿Sí? No tengo información sobre eso. Para ver si los épsilon siguen una distribución normal, lo que hago es estudiar los residuos, los 20 residuos que tengo. Y la forma de estudiar la normalidad de los épsilon a través de los residuos tienen dos formas. Uno es un método gráfico, que es hacer el QQplot, ahora lo vamos a ver, y lo otro es con una prueba analítica, que es la prueba de Shapiro. Son las dos alternativas que tienen. Método gráfico y método analítico. Vamos a ver el método gráfico ahora. El método gráfico es correr este gráfico que es el QQplot, la sintaxis es eso, Q y la P mayúscula, plot, y al objeto E, que son el que tiene los residuos, los 20 residuos que tengo yo. Y aparece este gráfico que está acá. ¿Cómo se interpreta este gráfico? ¿Ya lo vieron antes o no? ¿Es la primera vez que lo ven? No, Sí. yo ya lo vi. Sí. Bien. A ver si hago zoom. Sí. Ahí lo están viendo el zoom, ¿no? Bien. Este gráfico lo vamos a usar muchísimo, y lo que me dice básicamente es, acá dice cómo se acumulan los valores para una normal teórica. ¿Cómo se acumularían los valores en una normal teórica? A ver, esto es, si yo tuviese una distribución normal teórica de mis épsilon, y esto fuera una distribución normal teórica, esta es la distribución normal teórica. Esto debería, si yo pongo el acumulado, esto debería acumularse de una forma sigmoidea, que es así. Esta es la acumulada de los residuos de una normal teórica, y esta es la observada. Distintos valores, acá tienen la media cero. Entonces, básicamente lo que hace este modelo es decir, cómo se deberían acumular en forma teórica mis datos, y cómo lo observé yo. Esta es la teoría de cómo se acumulan, y esto es lo que me pasó a mí. Cuando yo voy a mirar, mis datos se acumularon, no así, sino que se acumulan todos al principio, y después se mantuvo esto constante. Uy, qué feo que dibujar con esto, perdón. Entonces, ¿qué es lo que yo esperaría?
si mis datos se ajustan perfectamente a una distribución normal, lo que espera la teoría debería ser exactamente igual a lo que yo observo. Y esto deberían ajustar todos mis datos a esta recta que es la de 45 grados, que es la que tiene pendiente de 1. Entonces, por cada acumulado teórico, tengo un acumulado observado. Lo observado es exactamente igual a lo esperado. Entonces, yo debería tener todos mis datos cerca de esta línea normal teórica. Y lo que veo es que espero que mis datos no ajusten perfecto, son datos observados, pero debería no encontrar un patrón, algunos datos por encima y otros por debajo, ¿sí? Intercalándose. El tema es que al principio, a ojo, es difícil saber, che, acá hay un patrón, fíjense, acá hay muchos por debajo, acá hay muchos por encima, de hecho acá hay muchos por encima, esto no parece que está ajustando bien a la recta. Bien, la gran ventaja de esta sintaxis que le pasamos nosotros es que le da como una banda de predicción. Si los datos caen dentro de esta banda de predicción, está todo bien, están dentro de los valores esperados para una distribución normal. Así que básicamente, cuando miren un ggplot, un gráfico de estos, lo que vienen a encontrar son todos puntos alrededor de la recta, pero básicamente que no se escapen de esta banda de predicción. ¿Por qué me marca los puntos 3 y 12, a pesar de que no están por Lo que arriba hace de es te uno? muestra los que están más alejados de tu recta. O sea que siempre me va a marcar puntos, por más que, Sí. o sea, por más que estuvieran mucho más cerca de la recta y que fuera casi perfecto. Los dos Siempre me peores va te los va a marcar. mostrar, aunque sean geniales. Le podés setear para que no lo haga, ¿sí? O le podés setear para que te haga 5 o 1. Pero viene por defecto, si lo dejás, después explorá el help del ggplot con P mayúscula y lo ves ahí. Ahí le podés setear a quién te muestra. Por defecto te muestra los dos más extremos. Bien. Y vas a ver que van a coincidir, que van a estar o al final de la distribución o al principio. Es donde más le cuesta al modelo. Por eso fíjense que esta banda de predicción se va agrandando a medida que te vas alejando, ¿sí? Porque esa es la zona que se espera que no ajuste tan bien. Bien, ese es el gráfico de ggplot, que van a trabajar mucho con él. Si eso no los convence y tienen dudas de ese gráfico, siempre tienen la prueba analítica. La prueba analítica que van a usar para poner a prueba la normalidad de los épsilons es la prueba de Shapiro. Y esa tiene una hipótesis. La prueba de Shapiro tiene una hipótesis nula. Bajo H0, los épsilon siguen una distribución normal, con media cero y una determinada varianza. Es lo que llamamos una hipótesis optimista. Bajo H0 está todo bien. Y en la alternativa está todo mal. No hay un buen ajuste a distribución normal. Por lo tanto, ¿qué quiero hacer con esta prueba? ¿Rechazar o no? No rechazarla. ¿Quieren rechazarla? No, No. rechazar. Ah, No, ok. Estoy bien, me asusté. No. Quieren no rechazar esta hipótesis, ¿sí? Así que vamos a correr esto. Corremos. Yo tengo que andar corriendo la caja, perdón. Y me da un p-valor de 0.7035. ¿Qué hago con la hipótesis? No la rechazás. No la rechazo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No la rechazo. Con eso demostré que mis épsilon siguen una distribución normal. Así como lo pregunté es muy tendencioso y se sabe que no tienen que decirlo, pero bueno. ¿Qué creen? como que no hay evidencia para Sí, claro. Bien, rechazar normalidad. exacto, lo que dijo No hay Elisa es evidencia importante. suficiente, digamos. La evidencia muestral no me permite rechazar la normalidad de los épsilon, pero nunca demuestra que los épsilon son normales. Con estos datos no rechazo la normalidad de los épsilon, pero no demuestro que sean normales. Ojo con eso. Por la forma en que se trabajan estas hipótesis, nunca voy a demostrar que H0 es verdadera. A lo sumo, la evidencia muestral no me permite rechazarla. Es lo mejor que puedo acercarme a ese proceso. Entonces, puedo seguir asumiendo que es normal.
y por eso siguen siendo supuestos. Nunca los demuestro. Una pregunta. Sí. ¿Hacés necesariamente las dos para evaluar normalidad o en algunos casos usas una, en otros usas la otra? No, a ver, la prueba, en algunos casos, de hecho, esta prueba de Shapiro, Adri, no sé si están ahí o los chicos, ¿saben si la prueba de Shapiro esta es la modificada al final, la que usa este paquete? ¿Alguien? A ver, la prueba de Shapiro, a veces van a ver que estos modelos lineales son bastante robustos a la falta de normalidad, sobre todo si tienen muchos datos. Si tienen muchos datos, lo que empieza a pasar es que la prueba de Shapiro se pone muy exigente, se pone muy potente, y ya empieza a rechazar incluso cosas que al modelo no le importa que se alejen tanto de lo normal. El ANOVA, la regresión es bastante robusto a esto. Si tienen bastantes datos, si es balanceado, hay varias cosas que se tienen que cumplir. Entonces, cuando tienen muchos datos, el gráfico es suficientemente informativo para detectar patrones, y la prueba se pone demasiado exigente y te puede rechazar cosas que no deberías rechazar. Entonces, si tienen muchos datos, uno mira bien el gráfico y está. Cuando tienen... Mira, Sí, te hago una aclaración. sí. No sé puntualmente para esta librería, pero debe ser todo bastante similar, con un paquete que vamos a ver ya dentro de poco, que es el Dharma. Sí. Florian mencionaba que ya a partir de 1000 y pico de datos, ya las pruebas se ponen súper potentes y es más confiable el gráfico que la prueba per se. Así que debe andar por ese lado, como decís vos. Sí, Shapiro después sacaron un paper con un Shapiro modificado para grandes volúmenes de datos, pero yo creo que estas librerías no lo incorporaron eso. Entonces, como le decía Nico, Momo para lo van a conocer como Momo, sí, cuando tienen muchos datos, ya las pruebas no son demasiado confiables porque les van a rechazar cualquier cosa. Entonces ahí se miran los gráficos. Entonces, nada, hay gente que no le gusta mirar los gráficos porque no tiene mucha cancha para detectar patrones, entonces mira la prueba, y a medida que te vas poniendo más canchero, vas usando más los gráficos, y sobre todo esto está muy bueno, este lo agregamos el año pasado, de que te tire la banda de predicción, entonces podés ver si tenés muchos datos que se van por afuera de esa banda, y ahí te detectás mejor los problemas. Nada, eso van a ir cambiando. Ustedes tienen que informar cuando hacen el reporte. La normalidad se evaluó a partir de, se puso a prueba, no la demostraron, se puso a prueba a partir de un método gráfico. Y dicen ggplot, y eso es lo que reportan. Y si lo hicieron por el método analítico, con la prueba de Shapiro, o las dos. Ustedes dicen, y después el que los lee, confiará o no. Pero Claro, con una de las dos se alcanza. Una consulta con eso. ¿No tiene más o menos valor si es una prueba gráfica o estadística? Como decir, lo gráfico es como es a ojo, entre comillas, tiene menos valor que informar el valor del tema. Entiendo. Cuanto menos uno maneja la parte estadística, más le crea las pruebas de hipótesis, porque la prueba de hipótesis es blanco-negro, y está el p-valor 0,049 es significativo, y 0,051 y 0,051 no es significativo. Estás hablando de un 2% de diferencia. Claro. Y todos le creen a ese mundo blanco-negro. Sí. A medida que te metes más en estadística, le vas descreyendo a las pruebas de hipótesis y le vas creyendo más a los gráficos. Pero eso está de vuelta en qué etapa estás de tu conocimiento estadístico. Claro. Como la mayoría de los investigadores no tienen tanta dedicación a la parte estadística, sino que están más abocados a la parte de investigación, le creen más a la prueba de hipótesis porque es blanco-negro. En cambio, el gráfico es un mundo de grises y es más difícil de justificar. Pero eso depende en qué mundo te muevas. Si te medís, estás en foros de estadísticos, y vas al gráfico. Si estás en un foro de biólogos que están apenas manejando la parte estadística y se meten más ahí, y quieren la prueba de hipótesis. Pero nada, son los dos válidos. Si sabes mirarlos, los dos tienen la información. Sí, me ha pasado que, por ejemplo, gráficamente yo decía, no, ponele, esto no es normal, y la prueba me daba, o sea, lo hacía estadísticamente y me daba que sí. Bien. Entonces como que ahí me encontraba en una disyuntiva como que no sabía qué. Bien, ¿cuándo puede pasar eso? Nosotros recién estamos hablando de la parte que la prueba rechaza todo cuando tiene más de 1000 datos. Pero ¿qué pasa si yo tengo 10 datos o tengo 7 datos? Si yo trabajé con 7 recibos, y lo pongo a prueba con una prueba de Shapiro, nunca rechazo. Prácticamente, no sé, de esos 7 datos, cómo tienen que ser para que la prueba los rechace, porque
se pone tan poco potente que no rechaza nada. Ante la duda, ahí sí, cualquier distribución de 7 datitos, cualquier histograma que hagan con 7 datos, no puede rechazar, no puede ponerlo a prueba, en realidad. Le va a dar un p-valor no significativo, pero en realidad es tan poco potente la prueba que no pusieron a prueba nada. Entonces, ahí tampoco es creíble la prueba estadística, si tienen pocos datos. Entonces tienen que mirar el gráfico, porque, les digo, con menos de 7 datos, creo que no hay forma de que rechacen. Con cualquier distribución, hagan la distribución que quieran, y el Shapiro le va a dar no significativo. Entonces, también está ese punto. Siempre yo miro los dos. Yo en realidad miro el gráfico, y si la prueba estadística corresponde, sé que es más fácil de publicar la prueba estadística, y mando eso. Pero si hay discrepancias, suelo creerle más al gráfico. Y eso es tanto para la prueba de normalidad estadísticamente como para la prueba estadística de homogeneidad. Sí, exactamente. Ahora vamos a ver esa. La prueba estadística, pasemos al otro punto porque tengo que ir cerrando porque Adri quiere ver algo más. El otro análisis que tenemos que hacer es sobre la distribución, la homogeneidad de las varianzas. El gráfico ya lo vimos, es el de residuos versus predichos. Lo voy a volver a poner ahí, que es este. Ah, no, perdón. Me fui para otro lado, esperen que ya salgo. Estamos más arriba, acá. Y voy a cerrar, tengo abierto esto. Este es el gráfico que veníamos trabajando de residuos versus predichos. Le voy a agregar la línea. Con esto ya acá miro si mis puntos están aleatoriamente distribuidos, tengo información sobre la homogeneidad de las varianzas. Digo, las varianzas se mantienen más o menos estables. Si esto de vuelta tienen dudas o están empezando a trabajar con esto y les aparece alguna duda, tienen una opción analítica para la homogeneidad de las varianzas. La prueba estadística es la prueba del event, que aparece acá. Después vean en el PowerPoint está más detallado. Pero esta prueba que aparece en la línea 82, que viene de la librería CAR, es la prueba del event. La prueba del event tiene una hipótesis nula, también optimista, en donde bajo H0 las varianzas son constantes. Básicamente es la varianza, esto es para tratamientos, del tratamiento 1 es igual a la varianza del tratamiento 2, es igual a la varianza del tratamiento TTT, que es igual a una varianza común. Bajo H0 todas las varianzas son iguales. Y yo lo que hago es una prueba para ver si rechazo eso o no. Básicamente, en este caso yo no tengo tratamientos. Yo tengo una X y la X es continua. Yo no tengo tratamientos. Pero como hice un diseño con las dosis y tengo réplicas, tengo dosis 1, dosis 2, dosis 3, y en cada una tengo réplicas, esto lo puedo usar. Puedo usar esta herramienta. Repito, no para todas las regresiones. Son solo para regresiones donde tienen réplica. Entonces yo puedo pensar esto como que es la varianza a, no me acuerdo que era mínima, 60, la varianza a 120, la varianza a 240 y así sucesivamente. Y hago esa prueba de hipótesis. Entonces, fíjense cómo es la estructura de esto. Ustedes van a hacer una prueba del event test, para esto, que es la variable respuesta, la cantidad de cadmio en tallo, tiene que decirle dónde está en base de datos pesos, cadmio en tallo. Es la variable y con pesos le dicen de qué base de datos la sacaron. Y tienen que decirle cuál es la X, cuáles son los tratamientos, que es lo que está acá, que son las dosis de cadmio. Entonces, lo que va a hacer el modelo es va a calcular la varianza para cada dosis, y con eso poner a prueba si los sigmas, la población de varianzas, la varianza poblacional, perdón, de todas esas dosis son homogéneas, si no difieren. Corren eso, les tira un cartel, un warning, le dice la variable la cuantitativa, la pasé a factor para poder hacer esto, ¿sí? El programa necesita que sea un factor, lo hizo solo, no tienen que hacer ningún arreglo, simplemente le está diciendo eso acá abajo, y les tira esta prueba de hipótesis.
les calculo una F. Esto básicamente lo que hace es una nova con los residuos absolutos, no importa. Si quieren después lo charlan un poquito en el gráfico, en el TP, para ver cómo se hace, pero es una prueba que pone a prueba la hipótesis nula de que todas las varianzas son iguales a nivel poblacional. ¿Qué hacemos con esta hipótesis? Acá salió un p-valor. Fíjense, una aclaración. Acá dice que trabajaron con 4 grupos, perdón, son 4 dosis eran, ¿no? Sí, estoy bien. Y acá están los grados de libertad del error que usaron. No, perdón, son 5 grupos, estos son los grados de libertad, perdón, me rectifico, esto es una F. Son los grados de libertad. Los grados de libertad entre los tratamientos son 5 tratamientos, así que tienen 4 grados de libertad entre tratamientos, y estos son los grados de libertad del error. De los 20 datos, le tienen que sacar la cantidad de tratamientos que eran 5, les quedan 15 grados de libertad. Bueno, no importa. Vamos al p-valor. ¿Qué hacemos con este p-valor? La No rechazás. hay evidencia suficiente para rechazar. H0. O sea, no hay evidencias Sí. suficientes muestrales que me indiquen que esas varianzas son distintas, los sigmas. Por lo tanto, los sigo considerando homogéneos. ¿Estamos? Sí. Toda la discusión que tuvimos con el Shapiro y el Cucuplot la podemos tener acá con el gráfico de residuos versus predichos y el Leven. El Leven es más necesario. Si tienen que pedir uno de los supuestos, si tienen que rezar para tener un buen supuesto, pidan por el del Leven. La homogeneidad de varianza es mucho más importante que incluso la normalidad. Lo bueno es que vamos a ver alternativas cuando esto no se cumple, pero es un supuesto importante. Entonces, ahí tienen la prueba estadística, de vuelta, si tienen pocos datos, esto no es muy creíble. Si no tienen réplicas, tampoco lo pueden hacer, así que el gráfico siempre va a estar disponible. Y en algunos casos, la prueba analítica acompaña. ¿Qué más? Vamos a seguir avanzando. Bien, entonces, esperen que les voy a mostrar este gráfico que sintetiza todo. En las líneas 73 y demás, voy a avanzar con esto, corro estos 3 y me generó un objeto que está suelto, que está acá. Ahí tiene una opción de generar varios gráficos al mismo tiempo. Acá que tenemos los predichos del modelo, ajustados o predichos a esta altura del curso es lo mismo, van a aparecer fitted es ajustado, y predicho acá va a ser exactamente lo mismo, en un par de clases eso no va a ser así, y acá están los residuos. Fíjense por los valores que estos no están estandarizados, ¿sí? Acá tomó los residuos clásicos. Bien, acá vemos la distribución de puntos que es aleatoria, y acá les muestra la media de cada grupo de residuos, que debería ser una recta perfectamente horizontal, pero por azar puede estar por arriba o por abajo, pero no se ve ninguna tendencia clara que esté subiendo, que esté pasando, ni se ve ninguna distorsión de varianzas extrañas y demás. Eso en cuanto a los residuos versus predichos. Aparece un cucuplot, este cucuplot que aparece en esta sintaxis no aparece con la banda de predicción, pero es el mismo cucuplot que vieron antes, y aparece las distancias de Cooks. Esto les dice si tienen algún dato que esté influyendo mucho al momento de calcular la pendiente. En regresión puede pasar que haya datos influyentes. ¿Qué significa eso? Que hay datos que si los sacan cambia mucho la pendiente de la regresión. Entonces, acá le está dando cuáles son los datos más influyentes dentro de su base de datos. ¿Sí? Le dice el dato 3, el 6 y el 18 son los que están más pesando en esa regresión, pero nada, no son nada demasiado complicados. Y para cerrar... En este gráfico de Cook, si los datos fueran influyentes de manera extrema, ¿los indicaría? Sí, a ver, hay indicadores. Si quieren, eso está en el PowerPoint. Bueno. Tengo que entregarle a Adriana unos minutitos. Si tiene tiempo lo ven en el TP, si no lo vemos la clase que viene,
le damos una miradita rápido a lo de Cook. Dale, ¿sí? sí, sí, Y porque lo he visto y el no de la está. palanca. No, Son los ok. dos Gerard, indicadores. igual nada, seguí. Sí, sí. Disculpa, prefiero que termines con Sí, lo sí, de por los eso. Esto no supuestos, lo así necesitan que- para el TP, por eso. Y hoy necesitan ver algo con Adriana para el TP, así que ya se los dejo. No, está bien, usa el tiempo vos para cerrar esto. Ah, ok. Olvídate. Entonces, cerramos el tema de supuestos. Vimos la distribución de los epsilon, vimos que se ajusta bastante bien a una distribución normal, por lo menos no hay ninguna evidencia en contra de eso con la prueba de Shapiro. No hay evidencias de falta homogeneidad de varianzas, lo vimos gráficamente con esto, o con la prueba de Leven, que la evidencia muestral no la permite rechazar. Así que, y lo otro que vemos es que no hay ningún patrón acá, ahora vamos a verlo en el próximo. Entonces, con esta información, ahora sí los estimadores son confiables. Los estimadores de la beta 0 y beta 1 son confiables. Entonces podemos volver a mirar, qué es lo que está acá, del modelo 1, obtengo el intercepto y la ordenada al origen. Y acá están los intervalos de confianza. Recuerden, el del intercept no me interesa nada, pero sí el que me interesa es el de el beta 1. Este es un intervalo de confianza para beta 1. El beta 1 está entre 0,67 y entre 0,84. El beta 1 está entre esos dos valores con una confianza del 95%. Ahí tengo la magnitud del efecto que tiene el agregado de la dosis de cadmio sobre la cantidad que se acumula. Ah, perdón, ustedes esto lo tienen en true. Este gráfico solamente es para mostrarle esta banda, que es bastante interesante, que es una banda de confianza. Cuando le pidan a ggplot que les genere el modelo, que le genere la predicción del modelo, la opción es Geom Smooth, que le haga un suavizado. Y si ese suavizado es un modelo lineal, un LM, les va a tirar la recta del modelo. Esa recta azul que está ahí es la recta que acabamos de utilizar en la regresión. Si a eso le generan un standard error true, con este standard error les tira, con esta información que está ahí, que genera acá, es un intervalo de confianza. Es lo que llamamos banda de confianza. La línea celeste es lo que predice mi modelo, pero a nivel poblacional, la media de I para cada valor de X debería estar dentro de esta zona gris. Eso es lo que está diciendo acá. Entonces, si yo quiero saber para 200, si yo pongo 200, la cantidad media poblacional, la esperanza de I, para 200 va a estar dentro de esta banda gris. La cantidad de cambio promedio. Entonces, con esto dan un pantallazo muy, muy bueno de todo el proceso. La predicción y su banda de confianza. La forma de obtenerlo es eso que está acá. Si lo dejan por defecto sin nada, también corre y genera la banda de confianza. Si la quieren sacar, al este le ponen false, F, y nada, la sacan. Bien, ahí vimos los supuestos, vimos el modelo, la pendiente, la ordenada del origen. Quedaría mirar rápidamente qué tan bueno es el modelo, cómo lo valido. Una forma de modelar rápidamente el modelo sería graficar los residuos versus lo que predice el modelo, qué tanto se aproxima a lo que observé. Un gráfico muy, muy útil es hacer esto que está acá, perdón, no sé por qué no lo estoy viendo, está acá. Ahí. Esto que está acá es lo que predice el modelo, el predicho, y acá está lo que observé yo en mis 20 plantas, en mis 20 macetas. Entonces, el modelo predice una determinada cantidad, que es esto, y lo que observé, en algún caso está por encima de lo que predice, que sería este punto, que es la recta perfecta. Si hubiese sido perfecto el modelo, debería predecir esto que tiene una pendiente de 1.
y a veces está por debajo de lo que observé. Es un gráfico para ver qué tan bueno es mi modelo. Yo lo que espero encontrar en estos gráficos es una nube de puntos lo más cercana posible a esa línea recta que tiene una pendiente de 1. Entonces ahí coincide lo que predice el modelo con los que tienen mis datos. Si el modelo es bueno, debería ajustarse bastante bien a eso. Y acá está bastante bien. O sea, el modelo predice con la misma calidad, el mismo ruido en la predicción, en valores chicos, intermedios y grandes. El modelo es bueno en todo el rango de las predicciones que tiene. Entonces, para tener una medida de este ajuste, de qué tan bien se relaciona lo que predice con lo que se ajusta, se puede hacer una correlación entre los predichos y los observados. Si esa correlación es buena, quiere decir que mi modelo es bueno, por lo menos para predecir con los datos que yo tengo. Entonces, fíjense que tenemos esta opción de hacer un COR, que es una correlación entre los predichos y lo observado, que es la cantidad de cadmio en el tallo. Hago esa correlación y me da 0,973. Es un valor altísimo. Una correlación, recuerden, que va entre -1 y +1. Una correlación cercana a 1 dice que es una correlación directa, casi perfecta. Lo que predice se ajusta muy, muy bien a lo que observé. Por lo menos es muy bueno para ajustar a mis datos. Esta es una correlación, que sería el R. Si yo elevo al cuadrado esta correlación, lo que voy a obtener es el R al cuadrado, que es lo que se conoce como el coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación es lo que ya conocen todos como R cuadrado, que es una medida de ajuste. ¿Qué tanto de la varianza total logré explicar con mi regresión? Fíjense, para obtenerlo, van a summary, pesos, R cuadrado. Le dan run a esto y aparece este valor que está acá, que es 0,94, casi 0,95. Eso les dicen que con la X, con la variable predictora, explicaron el 95% de los cambios en la variable Y. ¿Se entiende? De la varianza total, logré explicar el 95% de la misma. A partir de solamente la X, que es la cantidad de cadmio que puse en las plantas. Lo cual es lógico, porque la cantidad de cadmio que hay en la planta va a depender de lo que yo puse, porque en el suelo en general no hay cadmio. Entonces, cuando yo pongo más aparece en las plantas, entonces yo explico la cantidad de cadmio en la planta en función de lo que puse en la maceta. Bien, estos son valores extremadamente altos. No necesariamente van a encontrarse cuando trabajen con sus datos con números tan altos de R cuadrado, pero bueno, en este caso es un ejemplo donde pasa eso. Y un detalle técnico. Lo que le decía antes, la correlación entre el predicho y el observado, si la elevan al cuadrado, obtienen el R cuadrado. Fíjense, a la correlación la elevo al cuadrado. Si le doy run a esto, obtengo exactamente el mismo valor, 0,9473754. ¿Sí? Es lo mismo hacerlo vía correlación entre el observado y el predicho al cuadrado que el R cuadrado. Es la una. A ver, me quedaba darles un poquito de qué pasa cuando no se cumplen los supuestos. Si me dejan mostrarles 5 minutitos un gráfico feo de residuos versus predichos, como para que se vayan con esa idea. Igual esto lo tienen ustedes, si le dan run, corre todo. Voy a hacer de hecho eso. La idea es la siguiente. Lo que estuvimos analizando nosotros recién es lo que pasa con el cadmio en el tallo. En la base de datos tienen el cadmio acumulado en las raíces. Entonces, cuando analicen eso, van a obtener, esto lo voy a pasar rápido, tienen acá la información, esto es lo que vimos nosotros recién, cómo se acumula en el tallo a medida que aumenta la cantidad en la maceta. Pero también está el dato de cómo se acumulan las raíces, que es este dato que está acá. Si modelamos eso,
Si modelo la cantidad de cambio en la raíz en función de lo que puse yo en la maceta, genero un modelo 2, genero el summary, todo lindo, una pendiente, hermoso, significativo, todo bien. Pero cuando empiezo a mirar los gráficos, voy a calcular acá los residuos de ese modelo, los estandarizados, los predichos. Repito exactamente el mismo patrón. Tengo esto que está acá. Miren este gráfico que ven acá, el gráfico de residuos versus predichos. ¿Notan algo? Sí, tiene como un patrón, ¿no? ¿Lo ven? ¿O no? ¿Lo llegan a detectar? No son muchos Como, datos, como a la reconozco. derecha. A la derecha tiene. Tiene Tienen tipo lo reloj que- de arenas. Claro, eso. Lo que Sí. tienen que mirar no es dónde están los puntos, porque los puntos por azar deberían estar en todos lados, sino donde faltan puntos. Y lo que se ve claramente es que acá no hay datos. Vean todo este triángulo de acá abajo. No sé por qué esto me escribió tan mal. Ahí no tienen datos. Y por acá tampoco hay datos. Acá arriba. Pero, bueno, toda esta zona de acá tampoco hay datos. Es como que esto hace una cosa así y vuelve a subir. No sé si lo llegan a ver. Sí. No parece haber un patrón tan aleatorio como yo esperaba. Bien, este patrón que ven ahí, que no es que aumenta la varianza y se achica, sino que parece haber un patrón de una sonrisa. Eso es porque la relación que están teniendo entre X e Y no es tan lineal como se esperaba. Este Pero eso gráfico, no lo, perdón, eso sí, no lo comprobás después con un DB, no. Ah, no, porque no, Leven sí. no. Leven No, es para con homogeneidad de Shapiro. varianzas. Claro, El perdón, Shapiro es con para un, normalidad de los residuos, de los epsilon. claro. Ninguno de esos dos pruebas te habla de la linealidad del proceso. La Ah, linealidad entre X e Y la tienen que ver solamente en este gráfico. En este y en el del gráfico observado. El ok, primero que vimos. Por eso ok. quería mostrarles esto. Es el gráfico original del de los datos, que está acá. Acá deberían verlo, pero no es tan fácil de ver en este gráfico. ¿Dónde lo ven? ¿Ven que estos puntos están por encima de la línea y no hay ninguno por debajo? Y acá la mayoría están por debajo de la línea y no hay ninguno y hay uno solo por arriba. Y de vuelta acá, fíjense, están por encima y ninguno por debajo. Entonces, esa es esa sonrisa que se ve. Pero en estos gráficos, sobre todo si la pendiente es muy fuerte, no lo van a ver tan fácil. No se ve tan fácil. Eso se ve mejor en el gráfico de residuos versus predichos. Y cuando tienen más puntos se ve mejor. Nada, esto se resuelve haciendo un polinomio, pero no lo vamos a ver ahora. Simplemente quiero que ahora vean que ahí no están tan bien no está tan bueno el ajuste en el residuos versus predichos. Y eso, como les decía recién, lo importante es que no lo van a detectar ni con el Shapiro, ni lo van a detectar con el Leven. Eso es gráfico, puramente gráfico. Por eso la importancia de hacer estos gráficos y mirarlos, ¿sí? Entonces, después les voy a mostrar un ratito la clase que viene, rápido, de cómo solucionar esto, es agregando una segunda parte al modelo y se puede hacer. Pero ya no tenemos tiempo ahora. Bueno, yo dejaría acá. A ver, esperen, quiero correr esto. No, lo dejamos ahí. Hasta acá llegamos ahora. O sea, ahora están en condiciones de hacer un modelo, escribir el modelo, generar los residuos y los predichos y empezar a hacer una exploración de esos residuos y de esos predichos como para saber si el modelo lineal es válido. Recién cuando miraron los gráficos que estuvimos viendo y hacen las pruebas analíticas, recién ahí es confiable o no mirar el summary del modelo y empezar a hacer las estimaciones de los parámetros, que es lo que a uno le interesa biológicamente. ¿Estamos? Sí. ¿Dudas, consultas? No, no. Ya a esta hora nadie hace consultas, así que voy a dejar de grabar. Y Adriana no me está mirando con buena cara porque debería haberlo frenado antes esto, pero bueno.